Buenos días, nuevamente estamos en el programa Leviatán, Voces y Debate. Alfredo Narváez, Pingo, buenos días. Buenos días. Juan Francisco Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Pingo? ¿Qué ha habido por ahí esta semana? Pues en una quincena no pasa mucho, pero todo bien. Bien, qué bueno. Juan Francisco. Todo bien, creo yo Qué bueno. que bastantes temas que tocar. Muchos. Cada día que pasa, como va avanzando el programa, vemos que se llena la agenda de temas. Y los que se quedan. Más aparte de los que se quedan. quedan. No hablamos de un hecho internacional que es lo de Zelensky, lo del tema de la Casa Blanca. Correcto. Porque eso tiene repercusiones también en lo local, Totalmente, aunque no creamos. Completamente. Pero bueno, seguimos. Bueno, el programa de la reforma judicial que tuvimos también la vez pasada, que nos queda mucho en el tintero. Pero bueno, si les parece bien, agradeciendo muy rápido a nuestros amable auditorio que nos ha hecho favor de seguir participando, consumiendo, viendo los programas que hemos hecho. Les agradecemos realmente y les hacemos la invitación a que continúen dándonos like, siguiendo nuestras transmisiones, tanto del noticiero Cuarto Enfoque, como obviamente del programa Leviatán, Voces y Debate. Si les parece, el tema programado del día de hoy es las reformas constitucionales en materia de nepotismo y en materia de no reelección. Ha dado mucho que hablar, se habla desde la necesidad de ese tipo de acciones que eran necesarias, yo creo que sí, pero también ha recorrido un tramo muy largo en la opinión pública, en los medios, en la política, etcétera, en el círculo rojo y no tan rojo. Ha recorrido ese tramo que va desde lo que platicábamos hasta una supuesta derrota de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual yo en lo personal no comparto, pero si les parece bien, empecemos con el tema de las reformas. Juan, ¿quisieras por favor empezar a darnos un contexto un poco de las reformas y cómo estuvieron? ¿Cuál es en ese sentido tu perspectiva, por favor? Claro que sí, Nacho. A ver, no sé si estemos de acuerdo. El nepotismo, como lo mencionamos en el programa anterior, no es algo propio del Poder Judicial, que hablábamos en el programa anterior, sino que también del Legislativo, del Ejecutivo. Sí. Inclusive trata de evitarse en la iniciativa privada, ¿no? Y a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Correcto. Yo creo que aquí la reflexión que deberíamos de tener es si esa ley del nepotismo, o sea, el tema del nepotismo sí debe de tratarse de erradicar, que el diputado, senador, juez, magistrado, gobernador o alcalde no meta a trabajar familiares directos o indirectos a la nómina. Y que no sean electos. Y que no sean electos. Correcto. Mucho más que no sean electos. Correcto. Pero a la mera hora también volvemos a lo mismo que comentaba en el programa anterior. En el tema de la elección habría que tener, y es motivo de esta reflexión que debemos de tener, habría que tener cuidado con las narrativas. Porque nadie puede ser privado de sus derechos políticos electorales salvo con una determinación de un juez. Todo el mundo puede tiene que tener derecho a ser elegido. Y no me puedes privar de ese derecho porque a la mera hora yo esté casado o no indirectamente. Bueno, ¿sí? Yo puedo entender el nepotismo en que un presidente municipal, presidente de la República, alcalde, tal, no nombre de manera directa o indirecta a un familiar. Sí, como director, como secretario. Sí, claro. Pero el tema de la elección como tal habría que tener mucho cuidado porque se podría estar vulnerando otro derecho, ¿sí? El derecho a votar y ser votado. Sí. Como dijo la presidenta, creo yo que eso puede ser algo de moral, claro, de que no vaya un familiar, tal, pero no tanto llevarlo a la ley. Creo yo que nos estamos tratando de extender muchísimo y no lo digo por defender a alguien, pero nos estamos tratando de extender muchísimo para tratar de recaer eso. Mejor cuidemos aquí. A ver, en todos los partidos ha habido nepotismo. Sí, total. Todos, izquierdas, derechos, centro, derecha, todos ha habido nepotismo. Entonces tratemos de recaer en ese tema, el nepotismo, pero no tanto llevarlo a un tema estrictamente electoral. Ya. Pingo.
Tu primera impresión. Lo más curioso es que la palabra nepotismo tuvo su origen en el Vaticano. Hace muchos años. Sí. Y nepotismo significa sobrino o nieto. Okay. Porque en el Vaticano, en esos ayeres, era la usanza poner a los sobrinos y nietos en los puestos importantes. De ahí se extendió a diferentes lados. Y coincido con Juan plenamente en el tema de que el nepotismo es como la prostitución, siempre ha existido. Siempre lo ha habido y nos hacemos de la vista gorda. Correcto. Aquí creo que el problema radica en que se está viendo desde un aspecto político más que en la práctica, en el Poder Judicial, en el sistema educativo, en diferentes lados. Y ahorita el problema es que está enfocado, yo no sé si la presidenta con A decidió hacer esto como una especie de llamada de atención o una advertencia a los porque no lo hace enfocado a su propio partido, sino que se ve muy objetivo. Uno de los casos es San Luis Potosí. Creo que aquí lo más importante es que si la presidencia y el gobierno federal están hablando de nepotismo, pues nada más que voltean a ver a su gabinete, a sus gobiernos, están atascados de... ¿Y por qué entonces enfocarlo a este punto? Sí. O sea, ¿quieren ganar una batalla electoral desde mucho antes de lo que es? ¿O de plano sí quieren servir al pueblo y decir, el nepotismo no se debe dar, no nada más en la selección de ciertos o ciertas personas, ciertos partidos, sino que en general, y empecemos con la administración? Correcto. Que es ahí donde está el problema serio. Sí. A ver, totalmente de acuerdo. Yo creo que la necesidad existe. No tenía considerado ese punto de vista, Juan. Yo me había ido exclusivamente al nepotismo en la elección. Pero tiene razón, quizás el mayor problema sea en la administración y el ejercicio de la administración pública, ¿no? Claro. Pero me preocupa un poco, no sé, les quiero plantear esta perspectiva, que las dos iniciativas, las dos reformas constitucionales, nacen de una coyuntura política, que es una realidad. Totalmente de acuerdo. O sea, no sale de una necesidad social, de una exigencia ciudadana, etcétera, ¿no? Sale porque quizás, esto no lo sé, pero la presidencia observa que hay una serie de actores estatales, sobre todo, en diversos estados del país, que tienen una posible pretensión de que sus familiares sean electos, heredando, si el término fuera correcto, en la posición, en este caso de gobernaturas, y de ahí se desprende a presidencias municipales. Afortunadamente muchos presidentes municipales ya se divorciaron, ¿no? Porque si no estoy seguro que ya tendrían a su esposa claro. Ahí en la fila, ¿no? Pero regreso al tema ya de forma seria. Creo que el problema es, insisto, que no sale de una necesidad y una exigencia social, sino nace de una coyuntura política. Y eso no estoy seguro si sea una virtud de la reforma o lo contrario. No sé. Una dedicatoria puede ser. O una dedicatoria, no lo sé, ¿no? Pero yo no lo veo en ese sentido, Nacho, lo heredan. Porque falta un filtro, claro. Que es que el ciudadano vote. Pero no seamos ingenuos, Juan. No, pero a ver, ¿cómo compites con los recursos de una presidenta y un gobernador? En un jefe de gobierno que su hermana participó y es ministra. Ya te entendí. Okay. O sea, eso es lo que se debe de evitar. Okay. El otro es un filtro electoral. Que si el ciudadano puede tener el derecho, él de participar y el ciudadano la mano decir sí o no. Sí. No. Sí. Pero o que los partidos políticos, con el poder que tiene la presidenta CONA, como dice mi amigo Pingo, es que los partidos reformen y en sus estatutos y traten de evitar eso. Pero ya ofertándolo a la última línea, yo creo que es por lo que el electorado diga. Por lo menos así está diciendo nuestro país democrático. ¿no? Sí, pero sí. Pero perdón, Pingo, perdóname. No. Pero si nos vamos a la tierra, Pingo, en donde muchas veces las elecciones son de estrategias no del todo democráticas, sino de movilización de personas el día de la votación, quizá compra de votos, etcétera. Entonces ese principio democrático no aplica. O sea, el ciudadano no ejerce su voto por decisión propia y por elección propia,
sino emite su voto muchas de las veces, sobre todo en zonas más vulnerables, con más pobreza, perdón, emite su voto pues de alguna manera coercionado o comprado por el tema del actor político que quiere que vote por A o por B candidato, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en un tema ideal, pero creo que en la tierra no estoy tan seguro, mi querido Juan. Pingo. Fíjese que sí, aquí sí. lo más sí. Tomando los dos puntos de vista, lo más difícil que veo es que va a acabar como siendo cualquier tipo de cosa. El impedimento de esta estrategia contra el nepotismo per se aquí en el caso de San Luis, porque ese es el tema que deberemos estar hablando, va muy enfocado, aparentemente va muy enfocado a un tema político en el que hay ahorita una división entre el Partido Verde y Morena. Hoy se publicó la declaración de la presidenta del partido de Morena, donde dice, nosotros definitivamente no vamos a ir en cohesión con ellos, nos vamos a separar en las elecciones del 2027. Y esto evidencia precisamente lo que se ha estado diciendo, si la reforma ha sido dedicada a San Luis Potosí, o si la reforma es en general, o está pegando el verdadero problema que es el nepotismo en sí. Y si ahí pasamos a lo que tú dices, Nacho, a la aplicación de la democracia, pues es que volvemos a lo mismo. Nos están preguntando a nosotros otra vez qué opinamos al respecto. Y de veras es muy ilusorio pensar que la gente, cuando sean las elecciones de 2027, diga, no, pues sabes que yo no estoy de acuerdo en que tú seas esposa del que viene saliendo y entonces yo no voy a votar por ti. Sabemos cómo se manejan las elecciones, sabemos quién tiene el control del dinero, a nivel local y a nivel federal, obviamente. Y hay mucha necesidad, hay mucha gente, que tiene necesidad económica. Correcto. Y siempre hemos oído hablar de las compras de voto a todo mundo y seguramente esto va a suceder también aquí en San Luis, ¿no? Muy bien. Juan, si me permite un segundo, vamos a un corte, por favor. Regresamos con el mismo tema. Estamos hablando de las reformas del nepotismo y la no reelección de la presidenta Claudia Sheinbaum. En un momento regresamos. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, las reformas del nepotismo y de no reelección. Juan Francisco, ¿querías opinar de lo que dijo Pingo? Sí, no, a ver, sí, creo que la reflexión que pone Pingo sobre la mesa es ¿y en qué momento se nos tomó en cuenta los ciudadanos, ¿no? en este tipo de reformas? Y que evidentemente creo yo que el partido que está impulsando esta reforma, pues siento que se podría estar dando un balazo, ¿no? En el pie, no porque ellos mismos estén o tengan candidatos que puedan tener para heredar, entre comillas, ese puesto, sino que ellos mismos en la misma administración pública federal están cometiendo actos de nepotismo, como el ejemplo que se puso ahorita en el anterior edición. Entonces, eso por una parte. Y la otra es en el tema estrictamente se dan un balazo por el tema de que ellos hablan de que el pueblo manda, de que el pueblo es el que debe de hacer las cosas, pero a grosso modo sabemos que entonces el pueblo realmente como tal, de manera autónoma, no jala. Claro. Sino que es a través, posiblemente, quiero yo pensar, de los programas sociales. Correcto. Entonces, ahí se estaría contradiciendo. Entonces el pueblo como tal sí tiene la voluntad de pensar el esquema de que quiere algo o realmente siempre va a estar sujeto a los programas sociales y hacer por más a lo que se quiere. Entonces, claro,
tenemos que tratar de entrar en esa grande reflexión y sobre todo, no nada más esta mesa y la gente que nos ve, sino que sobre todo las personas que están hoy tomando el control del país, en ver que realmente, a ver si nepotismos. Sí, yo estoy cometiendo actos de nepotismo. Sí, nepotismo, pero la gente, pues a la mera hora va a salir a votar. Pues sí, pero esa gente a la mera hora, pues yo la acarreo, ¿no? Sí, claro. Dejo esto sobre la mesa. Yo pondría en la mesa, además de esto, en la reflexión que comentas, Juan, yo como ciudadano, ¿qué beneficios o desventajas, ventajas o desventajas tendría con el nepotismo? A ver, yo creo que desde la perspectiva del gobernante que va de salida, quiere que exista esa decisión o que no existe esa limitación y que pueda poner a quien él diga, sobre todo un familiar, porque se va a proteger las espaldas. A mí me gustaría pensar que es un tema de consecutividad, darle seguimiento a las acciones, a las políticas públicas. Si es ese sentido la intención, totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas. ¿Cómo sería el tema de la reelección o no reelección en ese sentido, ¿no? Pero si el tema es, quiero que mi sobrino, mi papá, mi hija, mi esposa, lo que sea, sea la próxima presidenta municipal, gobernadora, senadora, lo que sea, para protegerme o proteger las espaldas, ahí es donde yo creo que no es nada correcto. Por eso hablábamos hace rato de qué es el nepotismo, ya Pingo nos dio ahí una referencia histórica, pero creo que no podemos perder de vista la esencia misma, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por las personas, no, ese no, porque es pariente de tal. Y de inicio estamos descalificando una capacidad de una persona, además del derecho que tú decías que tiene de serlo, pero yo creo que deberíamos más bien como sociedad y como ciudadanía, analizar las razones por qué una persona en ese rango familiar o grado consanguíneo va a ser electa o no. No sé. O en ese sentido también poner ciertos candados. A ver. Ándale. Antes un juez, hablando del Poder Judicial, antes un juez podía tener un hermano que era juez, pero había filtros. Ajá. ¿Cuáles filtros? La Pasar carrera. los exámenes. Okay. Pues si tu hermano quiere ser juez también, pero pasa los exámenes Que y se compitió rija con otros y los pasó, pues no le vas a coartar ese derecho. Claro. Aquí debe de haber igual y ver el esquema. No, ahora sí como el programa anterior, la cabecita de mágica que nos diga, Sí. que nos diga a ver cuál podría ser el esquema de poner ese candado para decir, pues igual y el hermano, el papá, el esposo, el cuñado es el más apto para gobernar y nada más porque ya es familiar, Sí. Sácalo de ya aquí. fuera, pues no. No, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, Pingo. fíjate que yo soy muy a ir hacia los orígenes, al fondo de las cosas. El nepotismo siempre ha existido en la política mexicana desde que yo empecé a hacer cartones. Yo, que me considero un observador de las cosas, no recuerdo casos muy trascendentales a nivel nacional y estatal, de casos de nepotismo más que algunos contaditos, porque en aquel tiempo eso se veía mal. Y fíjate, y estamos hablando de un partido único en el poder, donde controlaban absolutamente todo. Creo que aquí el otro de los orígenes que debemos analizar es ¿por qué se está combatiendo el nepotismo? O sea, ¿qué es lo que están viendo quien dice no es correcto que el gobernador de San Luis deje a su esposa? ¿Qué hay detrás de esto, pues? Bueno, o sea, ¿es la ambición al poder lo que está ocasionando trascender los años en un lugar, en un gobierno? Y es combatir esa ambición del poder porque yo pierdo como oponente de este cuate mis votos o mi lugar o lo que ustedes quieran ver. Creo que aquí el problema es que mientras no se vea el servicio público como una labor que lo han presumido tanto todo el mundo, de ayudar a los demás y de ser un propiciador de la colaboración y de los servicios, etcétera. Creo que cuando estamos acostumbrados ahorita a ver el acceso al poder, el acceso a un puesto público como una puerta al poder. Sí. Y mientras se vea
desde ese punto de vista creo que el problema radica ahí, porque Sí. ¿quién está pregonando que tiene el puesto que tiene a través del poder? O sea, las Sí. consecuencias de esto. Pero fíjate, Pingo, de inicio lo que dijiste no estoy tan de acuerdo, y regreso a lo que decía Juan Francisco. En los años del exotrora partidazo, Sí. que ya no queda absolutamente Nada. Bueno, un grillito por ahí. un ladrillo, ¿sí? Todavía existe, ¿no? Lo levantas y hay un montón de grillos abajo. Pero existe, al final de cuentas, ¿no? Pero eso será tema de otro debate, ¿no? Aquí el punto es que en los tiempos del otrora partidazo, el nepotismo electoral, si lo podemos llamar de esa manera, la designación de candidatos, no era tan directo, No. pero era indirecto, porque era su ahijado, Sí, quizás su novia, quizás su lo que sea, ¿no? Pero no era tan directo de pongo a mi esposa, pongo a mi sobrina, pongo a mi tal, ¿no? Pero sí, lo que sí totalmente era una realidad es que era el nepotismo en el ejercicio de la administración pública. Claro. ¿Estás de acuerdo? Ahí Ahí no tenemos toda la ninguna parentela. discusión, ¿no? Pero a ver, quiero, antes de terminar el bloque, nada más plantear una pregunta. Hace rato hablabas tú, Juan, del derecho de la persona a ser electa, lo cual es indiscutible, pero también el tema, no sé si llamarlo moral, ético, no lo sé, porque la política tiene muchas interpretaciones, lo moral y lo ético, que no debería, pero lo tiene. Inclusive lo del tema de la deontología política. Pero la pregunta es, entonces, si hablamos como una competencia de derechos, como una priorización de derechos, Pingo, tú como periodista de muchos años, Juan Francisco, tú como experto en temas legales, en muchos temas, pero entonces, ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho a ser votado o el derecho a ese no nepotismo, a esa no reelección que de alguna manera la gente tenemos? Uno es un derecho individual del candidato, del que quiere ser candidato, o de un proyecto político, y otro es el derecho de la ciudadanía, ¿no? Si bueno. quieren, lo dejamos para el siguiente bloque la propuesta y vemos su respuesta. ¿Va? Claro, sí. Bueno, continuamos con el tercer y último bloque. Estamos hablando sobre las reformas constitucionales de antinepotismo y no reelección. Tratemos de ir concluyendo o concretando algún tema, ¿no? ¿Qué va a pasar en San Luis Potosí con la reforma? Primero, Juan, la pregunta es, como es de orden federal, es de aplicación en todo el país, ¿se necesitaría hacer una reforma a alguna ley local en materia de nepotismo y no reelección? Habrá que ver los transitorios. Okay. Habrá que ver los transitorios que se voten, si obligan a que se tenga que hacer una ley o se nada más adecue a esa ley general. A la ley general, ok. En teoría quedaría como viene, parece ser que va de orden general, ¿no? Y bueno, ya en lo pragmático del tema, se habla de una derrota política de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no pasó la iniciativa como ella la propuso formalmente. Las versiones desde el Congreso de la Unión es de que el grupo de senadores, sobre todo de Morena, se alía con el Verde y al final de cuentas sí pasa la ley del no nepotismo, la reforma, pero queda pospuesta su entrada en vigor hasta el 2027. ¿Qué lectura le podemos dar a eso, sobre todo en el ámbito local? ¿Será una derrota de la presidenta, una victoria de quién, del Verde? Es una ley, creo que una reforma, como bien lo mencionaba hace rato Pingo, creo yo que casi estaba sacando la espada para cortar cabezas y que realmente el problema del nepotismo no se está combatiendo. Ese es mi punto de vista. Correcto, Pingo. Yo pienso que obviamente, evidentemente va con dedicatoria en lo local
Y creo que es un triunfo para lo local porque le dejó dos, si se fijan, la reacción a la extensión de la reforma del 27 al 30 ocasionó que, por ejemplo, hace unos días Monreal dijo que estaban analizando a lo mejor volverla a traer al 27, independientemente. En lo local lo que hace es que la aspirante, aunque diga que no es aspirante, la aspirante y la futura candidata ya manejan dos escenarios. El escenario en el que si la reforma se aplica en el 27, pues vamos a ver qué es lo que el pueblo decide, que ya sabemos qué va a decidir el pueblo. Y la otra es el derecho constitucional donde en un inicio estaban llevando este tema del nepotismo, que decían que independientemente de la ley, como ciudadana, ella tiene derecho a votar y ser votada. Entonces, esos dos caminos quedan otra vez abiertos, porque al día de hoy todavía no se sabe si la reforma se queda en el 30 o se va al 27. Y regreso a la pregunta con la que nos quedamos en el bloque anterior, de esa competencia de derechos o prioridad de derechos, Juan. ¿Qué es más importante, tu derecho a votar y ser votado, o como individuo, como candidato o candidata en este caso, o el derecho de la ciudadanía a tener, no tener ese tipo de situaciones en tu vida democrática y de quienes van a decidir pues el ejercicio del recurso público, la política pública, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de los derechos en ese sentido? ¿Qué derecho es el que prima? No, a ver, el derecho colectivo es importante, Nacho. Pingo, pero insisto, la ley de nepotismo en tema electoral está pasando por otro filtro, el filtro a que la ciudadanía te vote. Y el filtro del que tengas el derecho a votar y ser votado no pasa ningún filtro, salvo que no tengas una sanción firme dictada por un juez donde te sancione y te prive de tus derechos políticos. Okay. Entonces, creo yo que yo lo veo más como la espada que hace rato, pues, sin que haya utilizado esa palabra nuestro amigo Pingo, que es una ley que va con dedicatoria, pero que realmente el espíritu del nepotismo no está en el tema tanto de que si el candidato se lo pasa a otro. El fondo del problema del nepotismo está en la administración pública, ya sea en cualquier poder ejecutivo, legislativo, judicial. En todo se da. Fíjate que además de ese derecho que dice, el derecho del bien común en general, pues ¿por qué no vamos un poquito más atrás y aplicamos el derecho a que la gente elija de manera personal a quien quiere elegir, sin dádivas, sin presiones, sin lana de por medio? Ese es el mundo ideal, se supondría, ¿no? Pero si sabemos que el que controla la cartera del Estado o de la Federación condiciona en esos apoyos, pues nos lleva a que un gran porcentaje de la ciudadanía en este país tiene una jodidez tan grande que tiene que vender su voto para poder seguir teniendo esas pinches dádivas que no son nada. O aunque no sean pobres, mucha gente que dice, pues no me caen mal los 1,000, 1,500, 2,000 pesos, ajá, no sé ¿sí? cuánto, ¿no? Sí, bueno, entonces... No, pues ya vimos, perdón la interrupción, ya vimos a un exgobernador formado que también puede ser motivo, no, que no es pobre, pero está formado por los 6,000 pesos. No. Oye, de veras. Hablando de, es que eso es un cinismo y un descaro. No, Juan, yo digo que fue un pero, movimiento mediático. Para mí es un movimiento mediático. Guardemos para 7 programas ese tema. Pero tiene razón. Lo que decías, tiene razón. Sí, no, y sí. el ex candidato presidencial en México, y ha habido hace poquito también hubo otro que lo criticaron mucho. Pero digo, regresando al tema del el bien común, de veras que es que deberíamos, me refiero, no yo, sino las autoridades, los partidos políticos que son los que controlan esto. El bien común es eso, déjenos que voten por quien quieran. Y te apuesto, más para cerrar, apuesto que cuando la gente tenga ese poder de decidir por quién votar, se van a alzar el abstencionismo en este país, porque no están interesados en nada de eso. Yo traje el tema a la mesa porque en días pasados se le hizo una entrevista al secretario de Seguridad Pública, no quiero cambiar el tema, es lo mismo,
y se le preguntó que aún y si cuando no había cumplido con los requisitos de la convocatoria, de haber sido fiscal, en este caso el señor Ruiz Contreras, aún así se inscribe y aún así resulta idóneo y va a estar en la boleta, ¿no? Y lo que él decía es de que pues, su derecho a participar, a votar y ser votado, como decías Juan, pues estaba por encima de todo, palabras más, palabras menos, una disculpa si no lo digo textualmente, ¿no? Pero la verdad es que yo digo, a ver, por eso estaba la convocatoria y se supone que la convocatoria estaba basada en la reforma constitucional y la actuación de las personas de los comités evaluadores, por más reconocida que sea, porque fueron honorarios al parecer, pues ellos debieron de ceñirse a la convocatoria y por lo tanto ceñirse a lo que marcó la Constitución en su reforma. Y entonces en estos casos, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Pingo? Cada quien entonces va a poder participar, como mucha gente lo hizo, que se inscribió en 2 o 3 de los comités, por si no le pegaba en uno, le pegaba en otro, lo cual también estaba prohibido por la convocatoria. El caso del señor Ruiz Contreras, que te digo que no cumple porque haber sido fiscal, ahí es donde yo digo, ¿dónde está esa prioridad de principios, no? ¿Qué pasaría en esta reflexión? Y lo dejo también para las personas que nos escuchan. ¿Qué pasaría? No se ha dado en la historia del ciudadano que llega a ganar una elección sin que se haya registrado como tal en CEPAC, pero cuando en la boleta que haya miles y miles votaran por él. Pasó en Jalisco con un chavo que era hace 15 años, hace 5 o 10 años. Sí, no me acuerdo, pero pasó en Jalisco, pero es una sola vez. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que el comité le negara porque hay una laguna en la ley, en esos derechos, y que dejara fuera al actual secretario de Seguridad Pública local, estatal. Pero que la ciudadanía votara en esa... Yo me imagino que la boleta tiene que decir candidato no registrado. Claro. ¿Sí? Y que votara por José Luis. ¿Le vas a coartar ese derecho o no? No lo sé. Creo yo que... Y volvemos al tema central, que estamos de acuerdo los tres. La reforma se quedó... Pequeña. Muy pequeña. Muy cortita. Pingo, para terminar el programa. Híjole, ¿qué le auguro a esto? Que se va a hacer lo que quiera la autoridad. Y me refiero en general, a nivel federal, la autoridad federal, porque tiene controlado al INE y al Tribunal Electoral, y la autoridad local, porque tiene controlado al CEPAC. No sé si al Tribunal Electoral Estatal también lo tengan controlado, pero finalmente, es muy, muy difícil decir esto, pero lamentablemente van a hacer lo que quieren. Correcto. Juan. No, a ver, también creo que no va a ser... este experimento que se está haciendo de reforma al Poder Judicial, este experimento que se está haciendo, o también, pues no capricho, pero esta dedicatoria que está haciendo con la ley en nepotismo, se están quedando muy cortas en mi punto de vista, ya que no se está viendo todo el espectro que hay, el problema que pudiera conllevar legislar nada más en base a un impulso que tenga una o varias personas. Correcto. Yo de mi parte les dejo una reflexión, quizá. A ver, por más que nos desgañitemos aquí, en esta mesa, en Palacio de Gobierno, en los partidos políticos, donde ustedes quieran, la decisión no se toma aquí. No. Esas decisiones se toman en un lugar de la Ciudad de México, con un número, en un círculo de personas muy centrado, y por más que gritemos, bailemos, demos maromas aquí, exacto, va a pasar lo que allá se decida. Por hoy terminamos el programa. Juan Francisco, muchas gracias. Pingo, muchas gracias. Contrario, esperamos vernos la semana que entra. Y por favor, la gente que nos oye, que nos escucha, por favor, mándenos sus comentarios, mándenos los temas. Estaremos atentos a cumplir con sus solicitudes. Gracias, Juan. Gracias, Pingo. Buenas tardes. Gracias. Gracias.